objetividad absoluta, deplorable en un periodista, pero yo no puedo sino confesarlo de antemano. Hoy me desperté muy temprano en la mañana y estoy más nervioso que el día que di examen de admisión en la universidad. Así que perdonarán los televidentes que sude a chorros, que tartamudee, que me equivoque, porque es una entrevista realmente importante para mí como periodista, para el programa, para el canal. Quiero dar la bienvenida en nombre de Canal A un gran invitado, Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto, por esa presentación. El que se ha puesto nervioso con esa presentación y va a empezar a sudar a chorros ahora soy yo, no tú. ¿Ah? He estado viendo sus presentaciones en varios canales y para los lectores que lloramos de risa con Pantaleón, que lloramos de risa con la tía Julia, nos parece un poco extraño ver a este Vargas Llosa que se ríe menos. Me da la sensación de que usted ahora se está riendo menos que antes, ¿me equivoco? No, en la vida yo creo que sí me río siempre, ¿ah? Sí, soy una persona alegre, nada sombría. ¿Ah? Bueno, me han hecho muchas preguntas sobre la novela que acabo de publicar y esa novela sí, desde luego, no es una novela de humor cómica, es una novela que tiene que ver con una experiencia terrible, que es una experiencia de una dictadura brutal, muy corrompida. ¿Eh? Y después me han hecho pues muchas preguntas políticas sobre la situación en mi país. Y la situación política en el Perú tampoco es para reírse, aunque tiene algunos aspectos cómicos. O tragicómicos, tal vez. Tragicómicos, creo que el conjunto es mucho más sombrío, hasta tétrico, diría yo, que risueño, ¿no? Pero en realidad el humor no lo he perdido, no creas, ¿no? Soy una persona que le gusta reírse en la vida. Algunos de sus más cercanos colaboradores en el 90, en el Fredemo, se han pasado a las filas del fujimorismo. Sí. Chirino Soto, Delgado Aparicio, Treyes, La Inteligencia en Acción, La Rabiur, que están ahora colaborando con el régimen. ¿Qué sabor le deja esto? De tristeza, de pena. De algunos de ellos lo esperaba. ¿De quiénes, por ejemplo? Por su trayectoria. ¿Para qué vamos a singularizar? Está absolutamente en la memoria de todos. De otros no. De otros para mí ha sido una gran sorpresa. Los creía más puros, los creía más idealistas, más íntegros. Si quieres que te diga un nombre, te digo un nombre, Rafael Rey. Lo conocí muy muchachito y a mí me pareció que el encanto mayor que tenía era la pureza, el idealismo. Y que resultara un politicastro corrompido, no me lo hubiera imaginado jamás. Y me da mucha pena. Pero no es verdad que eso haya sido el caso de muchos, desde luego no de la mayoría. Anoche en la presentación del libro en la Universidad de Lima había cientos, bueno, dicen que más de 1000 personas. Y la inmensa mayoría de ellos estuvieron conmigo en el 90. Y ninguno de ellos se alquiló, se vendió, ha resistido con mucha coherencia, con mucha dignidad estos años tan difíciles, en que era tan difícil mantener esa independencia. Y eso a mí me emociona tremendamente, porque creo que es el caso de una inmensa mayoría de peruanos, que no se ha dejado ni alquilar, ni intimidar, ni corromper. Y eso creo que es lo más importante. Ahí tenemos una reserva moral para que cuando nuestro país salga de la dictadura y hacia una legalidad, hacia una libertad, pues contemos con esa buena gente, ¿no es verdad? Que creo que es mucha gente. Pero así como se han movido, digamos, los personajes de un lado para el otro, también tenemos que, por ejemplo, en el campo de los medios de comunicación, algunos de los diarios o de los canales que le fueron adversos en la campaña del 90, ahora le son afines, digamos que comulgan con las mismas ideas. No sé si comulgan con todas las ideas, probablemente no sea cierto, pero sí. Hoy día pues yo estoy aliado, aunque sea objetivamente, con todos los peruanos que defienden la democracia, que quieren retornar a la democracia. Entre ellos hay adversarios míos, gentes con las que tuvimos antagonismos y a veces antagonismos muy apasionados. Y eso desde luego lo reconozco y lo acepto. Por eso tú habrás visto que al llegar al Perú yo no he abierto la boca, ni he permitido que me empujen a abrir la boca contra esos antiguos adversarios, que hoy día son objetivamente mis aliados. Porque creo que hoy día en el Perú hay una prioridad, una primera prioridad, que es volver a la democracia, volver a la legalidad,
acabar con esta dictadura anacrónica, sangrienta, corruptora que tenemos, y creo que todos los peruanos, todas las peruanas que así lo piensen, debemos sentirnos unidos y debemos apoyar la alternativa que puede llevarnos a esa transición democrática que es Toledo. Aunque la presencia de algunos políticos tradicionales cerca a Toledo, algunos de los que, digamos, no tuvieron una muy buena actuación en el gobierno, como el caso del APRA o de la izquierda, ha hecho a algunos votantes pensar dos veces su voto. Algunos han desconfiado de ver apristas, izquierdistas, alzándole los brazos a Toledo. ¿No cree que le podría pasar a él algo similar a lo que le ocurrió a usted al estar al lado de políticos tradicionales como Belaúnde y Bedoya? Espero que no le ocurra, desde luego que puede ocurrir. El régimen pues está utilizando con toda su poderosísima maquinaria informativa, mediática, ese argumento, diciendo con Toledo vuelve que el APRA, la inflación, va a volver el terrorismo. Todo eso es una pura mentira, es toda una pura calumnia. Yo creo que el grueso del apoyo a Toledo no es partidista, es el de sectores independientes que se mantuvieron también en la independencia cuando las grandes querellas políticas de los años 90, e incluso entre esos partidos, todos ellos han quedado muy disminuidos, porque la verdad los partidos han experimentado una crisis terrible en el Perú, y ojalá eso les sirva para modernizarse, mejorar sus costumbres, actualizarse, pero esos pequeños partidos de todas maneras, hoy en día tienen una influencia muy escasa, muy relativa en la política peruana. Esa es una de las realidades que ha cambiado totalmente. Entonces, yo creo que la candidatura de Toledo no puede ser interpretada con un mínimo, digamos, de honestidad, como una candidatura de partidos políticos tradicionales, ni muchísimo menos, sino como una candidatura que es, por una parte, multisectorial, desde luego multipartidaria, y fundamentalmente sustentada en una aspiración de cambio democrático. Esa es la razón por la que yo la apoyo, y esa es la razón también por la que yo he procurado a toda costa mantener, digamos, una distancia para de ninguna manera dar pie ni justificar ese tipo de acusaciones que son tendenciosas, que son calumniosas de la dictadura que quiere quedarse en el poder, diciendo que Toledo no es sino un instrumento de partidos políticos tradicionales, ¿no? Usted ha hablado en varias entrevistas recientes del tema de la guerra sucia, un tema que le fue bastante cercano en la campaña del 90, en la que se le dijo desde luego, todo. Ateo, no, todo. Sí. Bueno, no repetiremos todo lo que se le dijo. No, porque nos tomaría mucho tiempo y se ensuciaría este programa, que estoy seguro es un programa muy limpio. Pero respecto a este tema de la polarización de los medios, sí, que atacan a uno y otro candidato... Te podría interrumpir un momentito, sí, porque quisiera hacer un comentario sobre algo que realmente lo tengo allí a flor de piel. Sí, la guerra sucia fue terrible, entre 1987 y 1990, pues sí, la política experimentó un baño de mugre, creo que sí es cierto eso. ¿De ambos lados lo reconocería? Bueno, desde luego, yo creo que de ambos lados, creo que todos incurrimos en esa lamentable claudicación, pero creo que con absoluta objetividad yo puedo afirmar que nunca en la historia del Perú se ha llegado a la inmundicia impresa que representa hoy día esa prensa chicha que maneja Montesinos. Nunca, jamás en la historia del Perú. Y me pregunto si en algún país latinoamericano ha habido o hay algo parecido. Cuando uno despliega, yo lo hice al segundo día de mi estancia en Lima, sobre una mesa, esas primeras páginas de esos pasquines pestilentes, yo sentí vergüenza, yo sentí un sonrojo, ya no como peruano, sino como ser humano. ¿Cómo puede el ser humano llegar a esa exhibición de deshonestidad, de vulgaridad, de chabacanería? Es decir, cómo la vileza, la infamia puede convertirse en letra impresa, y cómo puede haber una sociedad que lo acepte. Y lo compran masivamente. Bueno, no sé si lo compran, puede ser que no creo que tenga necesidad de venderse esa prensa que paga pues la dictadura con el dinero de los peruanos. Basta con estar colgada, pero que se exhiba, que esté colgada allí, para envenenar, para envilecer, encanallar el espíritu de los ciudadanos. A eso no se ha llegado nunca, Beto, jamás en la historia del Perú. Yo he vivido en dictaduras, Odría, Velasco, fueron dictaduras duras,
abusivas, pero jamás. La prensa en la época de Velasco yo creo que sufrió realmente una gran degradación moral, pero a estos niveles no ha llegado nunca en la historia del Perú. Es decir, la dictadura, además de atropellarnos, de privarnos de las libertades, nos está envileciendo moralmente, nos está ensuciando moralmente con la exhibición de ese tipo de armas, de instrumentos para manipular a los peruanos, para intimidarlos, para aterrorizarlos, ¿no? A mí realmente quizá ese aspecto es uno de los que más me revuelve moralmente, éticamente, ¿no? Y que esta prensa tenga en alguna medida éxito, habla mal de un gobierno, pero habla mal también de los peruanos. Habla mal del nivel cultural, habla mal de... Exactamente. Muestra un nivel cultural, pero muestra la responsabilidad de un gobierno que se vale de esos instrumentos para mantenerse en el poder y para destruir a sus enemigos y para intimidar a una opinión pública. Y haciendo eso va bajando los niveles culturales, que ya son pobres en nuestra sociedad, a unos extremos de aberración, a unos extremos de aberración que debería de todas maneras movilizar las reservas de decencia, de dignidad, de mínima racionalidad que hay en nuestro país. Te quería decir eso y por eso te interrumpí, porque quizá en estos días ha sido la experiencia más dolorosa que he tenido yo en mi reencuentro con mi país, ¿no? ¿Y acaso agravada por el hecho de que esta prensa en muchos casos es también un arma de chantaje? Sí, bueno, es fundamentalmente un arma de chantaje. Es una manera de decirle al peruano que quiere insubordinarse contra la dictadura: tú puedes sufrir este baño de mugre, tú puedes ser sepultado en este excremento impreso y salir de allí despidiendo, ¿no es cierto?, unos olores. Bueno, eso es, esa prensa significa exactamente eso. Ha nacido con ese objetivo, ha nacido con esa forma de intimidación y indudablemente debe tener algún efecto cuando prolifera de ese modo, ¿verdad? Entonces la reconstrucción de la democracia va a ser no solo la reconstrucción de las instituciones, va a ser sobre todo el cambio de las costumbres. Tenemos que crear en nuestro país unos mínimos valores que no permitan, por un rechazo natural del público, la existencia de una prensa. No merece llamarse prensa, ¿no es verdad?, lo que representa ese mundo de periódicos chichas. ¿Acaso contemplando esas primeras planas de diarios chicha, usted se haya repetido la célebre pregunta de Zabalita? ¿En qué momento se jodió el Perú? Me la he repetido muchas veces, como creo que se la repiten muchas veces los peruanos. Bueno, estoy convencido, a diferencia de Zabalita, que no hay un momento, un instante preciso en que un país entra en decadencia. No, yo creo que es un proceso. Y para mí es muy claro que cada vez han hundido más al Perú en el atraso las dictaduras. Esos periodos democráticos que hemos tenido, pues no han sido felices. Sí, han fracasado en muchas cosas, no han resuelto las expectativas puestas en ellos. Claro, había razones, teníamos que empezar siempre desde cero, siempre de nuevo, con instituciones maleadas, con unas costumbres profundamente afectadas por las dictaduras, pero en fin, no respondían a las expectativas. Ahora, lo que es seguro es que las dictaduras que venían nos retrocedían más, y nos retrocedían más, y nos retrocedían más, hasta hacer de nosotros eso que ha hecho la dictadura actual, un país que se ha quedado rezagado. Que América Latina mal que mal avanza. Yo acabo de estar en 3 países latinoamericanos presentando mi libro. La República Dominicana, un pequeño país con una tradición de autoritarismo, de violencia, realmente terrible. Luego Argentina y Chile. ¿Con qué envidia he pasado yo esos días en esos países pensando, ¿por qué la República Dominicana puede tener una democracia? Un proceso electoral que da gusto por la libertad con la que rivalizan, dirimen sus opciones los partidos políticos, accediendo todos a todos los medios de comunicación y sobre todo con ese consenso de que las elecciones van a ser limpias, de que quien gane va a haber ganado porque así lo quisieron los electores dominicanos. ¿Por qué no podemos tener eso los peruanos? ¿Por qué nuestro país tiene que seguir viviendo en la mentira, en el embauque, en algo que ha dado un espectáculo tan penoso al mundo entero? Hay algunos voceros de la dictadura que dicen que yo desacredito al Perú cuando formulo estas opiniones. Yo no desacredito al Perú.
desacreditan al Perú, quien han hecho del Perú un país donde todavía se puede torturar, donde se puede matar gente por razones políticas en la más absoluta impunidad. Desacreditan al Perú quienes montan fraudes electorales de esa manera tan desembosada, tan cínica, tan explícita, para que lleguen a todos los periódicos del mundo, con noticias que rara vez afectan al Perú, pero esta vez sí, los periódicos del mundo entero han hablado, porque ya en el mundo las elecciones no suelen ser esas farsas, como eran en la época de Trujillo, por ejemplo. ¿Tú sabes quién desacredita al Perú de una manera terrible? Alguien como Trasigny, un señor que fue amigo mío, porque yo tenía respeto, porque me pareció una persona inteligente y decente. Ahora Trasigny es el canciller de una dictadura e hizo diplomático a un torturador y a un violador de Leonor La Rosa, un oficial del ejército peruano que avergüenza al ejército peruano. Ese señor está perseguido por organizaciones de derechos humanos en el mundo entero. Está hablando de Anderson Kohatsu, por supuesto. Naturalmente, torturó. Y cuando él con otros oficiales hicieron de Leonor La Rosa un guiñapo humano, la violaron. Ese señor, el señor Trasigny, por órdenes del señor Fujimori y Montesinos, ha sido nuestro diplomático, nuestro representante en Washington ante la Comisión de Derechos Humanos para testificar a favor de la dictadura. Y luego cuando el FBI, cuando el Interpol le echa la mano para llevarlo a los tribunales, que es donde deben ir los torturadores y los violadores, el señor Trasigny hace de él un diplomático. Le concede y exige que se le dé impunidad y lo trae al Perú, y ahí está el torturador y el violador paseándose por las calles de Lima, seguramente con sus pistolas, esperando cometer nuevas fechorías, ya que la dictadura le garantiza la impunidad. ¿Quién desacredita al Perú? ¿Quién protesta contra esos horrores? ¿Quién muestra que hay muchas peruanas y muchos peruanos que no toleramos que en nombre de eso, en nombre de nosotros, se presente la imagen de nuestro país ante el mundo? ¿O quién se responsabiliza de semejantes actitudes? Entonces, esa es la razón, Beto, por la que yo hablo con esa vehemencia, que a muchos molesta, que a muchos irrita. Yo creo que los peruanos no podemos permitir que en nombre nuestro se cometan abominaciones de ese calibre. En esta época, en este siglo, estamos entrando al siglo XXI, al tercer milenio, en el Perú pueden ocurrir esas cosas, se puede torturar a la gente, se la puede asesinar, se la puede enterrar, se la puede carbonizar, y los responsables que están allí, que sabemos cuáles son sus nombres, están libres, están circulando y siguen prestando servicios al señor Montesinos, que es el verdadero amo de este país. ¿Hasta cuándo vamos a soportar eso? ¿Acaso no nos envilece a todos, no nos desgrada a todos que ocurra en nuestro país en estos momentos una cosa semejante? Algo que era frecuente en la época de Trujillo, sí, de Somoza, de Pérez Jiménez, de Rojas Pinilla, sí, esas cosas ocurrían en América Latina, pero hoy ya no ocurren. Y en los países donde han ocurrido, como Argentina, como Chile, los torturadores, los asesinos, empiezan a ir a las cárceles, enviados por los jueces de la democracia. Entonces, hay que movilizarnos, hay que hacer algo para salir de ese retraso, de ese rezago en el que nos ha situado este régimen. Yo estoy seguro que estamos saliendo. Yo creo que lo que ha ocurrido en esa primera vuelta muestra que hay muchas peruanas y muchos peruanos que lo piensan así. Precisamente sobre lo que ocurrirá en una segunda vuelta, en el caso de que, como algunas encuestas parecen mostrarlo, el presidente Fujimori se reeligiera y las condiciones no fueran tan claras como ocurrió en la primera. Vamos a conversar sobre ese tema en el siguiente bloque del programa. Nadie se mueve. En su primer gobierno combatió el terrorismo y la inflación y yo le aplaudí. Pero ya es hora que usted descanse. No se preocupe, sus obras buenas serán continuadas, pero mejoraré aquellos aspectos que usted ha descuidado, como trabajo y libertad. Hágale caso al país. Usted no quisiera que otro gobierno suyo termine por cerrarnos las puertas del mundo. Gracias, presidente. Nos vemos en el cambio de mando. Con Toledo nos vamos arriba. Ahorramos porque soñamos. Banco Santander Central Hispano.
esta entrevista con el escritor Mario Vargas Llosa y yo quiero, si me permite, empezar este bloque con una breve confesión. En el año 92, no estoy seguro si 92 o 93, usted presentaba El pez en el agua en su versión en inglés en un hotel de Washington, el DuPont Plaza de Washington, D.C., para ser exactos. Sí. En esa oportunidad, un periodista impertinente, un mocoso imberbe, le hizo una pregunta sumamente malcriada. ¿Cuál era? Era que ¿por qué usted le corría al debate con Hernando de Soto, que acababa hacía unas semanas de dirigirle una serie de epítetos bastante agresivos? Sí. Pues ese periodista era yo. Ah, caramba. Ya me lo imaginaba. ¿Ah? Ya me lo imaginaba. Y ese periodista trabajaba en Panamericana Televisión, Ajá. en el programa Panorama. Sí. Y lo que yo quería contarle de los entretelones de esta entrevista con De Soto es que fue una entrevista ensayada. El conductor era Guido Lombardi, que se abstuvo de hacer la entrevista porque él trabajaba en el ILD. Ajá. Y el periodista Denis Vargas Marín, con el señor De Soto, ensayaron reiteradamente esta entrevista para que el hijo de puta que Hernando De Soto soltó sonara creíble y el estupor de Vargas Marín pareciera también, digamos, Era verosímil. una representación, en realidad. Es lo que quería contarle para de alguna manera comentar esta coyuntura que fue un pequeño escándalo, por lo menos en Lima, y que nos sirve para graficar de qué manera los medios como ahora estaban absolutamente polarizados Sí. y absolutamente Y manipulados, identificados ¿no? Manipulados, ¿no? con determinado personaje político, ¿no es verdad? ¿Le sorprende esto? No, no me sorprende. Yo creo que estas cosas pues forman parte de la vida política, en cierta forma. ¿Ah? La vida política utiliza mucho el teatro, la representación, ¿ah? Para no hablar del embauque. ¿Ah? Eso pasa no solamente en dictaduras, ¿ah? Desgraciadamente pasa también en democracia. La política tiene que ver, ¿ah? No solamente con lo mejor que tienen los seres humanos, también con lo peor, ¿no? Hay un apetito por el poder que va sacando muchas veces a lo peor que tiene el ser humano. Es una de las cosas que aprendí yo haciendo política, algo que quizá intuía desde lejos antes, cuando la política que hacía era la política mejor, que es la política de ideas, de ejercicio de la crítica, pero cuando estuve en la política práctica, en esos 3 años, sí, descubrí esos fondos terribles que la política saca a flote. Cuando un personaje público como un artista o un periodista de televisión le endosa un apoyo de manera expresa a un candidato, ¿le hace un favor o le hace un daño? Le ocurrió a usted con Hildebrand y con Bailey, para citar 2 ejemplos. Mire, yo creo que depende mucho. En algunos casos esos apoyos pues tienen un efecto sobre un público que admira o que sigue como ídolos a futbolistas, a cantantes. En otros casos, pues no, porque puede desnaturalizar un poco la candidatura, darle un carácter meramente populista, de espectáculo. Creo que no se puede generalizar. Digamos, un personaje que le dio ese cariz. A mí me apoyó Ferrando, sí, sí. Y ahora apoyan al presidente Fujimori, las estrellas de la tecnocumbia, que es el género de moda, como Mire, lo que hay que esperar es que esos apoyos sean genuinos, que no sean unos apoyos pactados, negociados, como ocurre muchas veces, porque creo que eso desnaturaliza mucho, digamos, no solo a los candidatos, sino el ejercicio de la política. Hace que la política aparezca como algo muy insincero, como una farsa, como una mera representación, y eso aleja de la política a las gentes que deberían ir a ella, los decentes, los dignos, los preparados. Es uno de los grandes problemas que tienen las democracias en nuestra época. La política está muy desprestigiada, incluso en los países democráticos, y entonces los mejores no suelen tener vocación política, se sienten más bien rechazados y a veces hasta con repugnancia por la política. Y si solo los peores van a la vida política, pues la política va a bajar de nivel, se va a deteriorar, ¿no? Entonces hay que devolver a la política lo que tiene también de idealismo, de generosidad, de imaginación, de creatividad. Creo que esa es la única manera como vamos a poder revigorizar unas democracias que están empobreciéndose mucho por culpa de eso, por los niveles bajos que han alcanzado, ¿no?
Usted se ha referido a determinado sector del empresariado que apoya a Fujimori como un caso patético de insensatez y de ignorancia. ¿Se reafirma esto? Sí, absolutamente. Y te voy a decir por qué, Beto. Mire, el año 97, cuando dimos esa campaña contra la nacionalización del sistema financiero, una medida que a muchos pues, nos pareció un gravísimo error, que iba a perjudicar profundamente a la sociedad peruana en general. Esa movilización se ganó gracias a la democracia, gracias a que había una democracia en el Perú y había televisiones libres y había periódicos libres. Y muchos empresarios también. ¿Cómo? Muchos empresarios. No, los empresarios naturalmente, hombre, si les íbamos a salvar sus empresas, pues se sintieron muy motivados para participar. Pero fue la democracia la que permitió que esa ley no prosperara. Fue porque pudimos salir a las calles a hacer manifestaciones, a explicar los peligros que tenía, más para los pobres que para los empresarios, una medida de esa índole. Y entonces yo tuve la esperanza, bueno, diré la ingenuidad de creer que muchos empresarios habían entendido por fin lo importante que era la democracia. No solamente para que hubiera libertad en el país, para que la violencia se viera, sino para que las empresas pudieran prosperar, que era 1000 veces preferible tener una legalidad a la que recurrir contra los abusos, que estar dependiendo siempre de los favores estatales. Y muchos empresarios parecieron efectivamente haberlo entendido así. Ahora, viene la dictadura y los empresarios, no diré que todos, desde luego, eso sería una injusticia, pero muchos de ellos, y muchos que hicieron creer a los peruanos que defendían esa posición en nombre de la democracia y en nombre de la libertad, se pasaron a la dictadura y alguno de ellos dijo públicamente que solo un tonto como Mario Vargas Llosa creía que esa defensa de la democracia pues se hacía por una razón principista. No, eso se hacía por una cosa práctica, momentánea. A lo que voy es que esos empresarios sí son ciegos, son insensatos. Una vez más están dando la razón a quienes dicen que el empresario privado es un señor que no respeta la democracia, que no tiene otro ideal que su vientre, que sus intereses, que desprecia profundamente la libertad, la legalidad y que prefiere vivir en esas asociaciones turbias con el poder político porque eso le permite más rápidamente tener beneficios. Bueno, eso es una gran insensatez, eso es una gran falsedad, pero eso es un síntoma de atraso, ese es un síntoma de antimodernidad, y entonces es una de las razones por las que tenemos dictaduras. No es el caso de todos los empresarios. Felizmente un número muy importante de empresarios ha actuado con gran dignidad, con gran coherencia en estos años y siguen siendo democráticos como lo fueron cuando esa campaña. Pero muchos otros no. Y eso, desde luego, representa un gran lastre para nuestra democratización, ¿no? En la segunda vuelta, o antes de ella, pueden ocurrir dos cosas que están de alguna manera preocupando a buena parte del electorado. La primera es que el presidente Fujimori consiga una reelección, una tercera reelección, en este clima turbio que ha rodeado a la primera vuelta. Y la otra es que el candidato Toledo se retire de la contienda. En ambos casos, o sea, y teniendo el antecedente de que el régimen ha soportado momentos de gran presión internacional que al parecer no le han hecho mayor mella, ¿usted cree que Fujimori sería realmente dañado por esta presión o podría con absoluta naturalidad continuar 5 años más en medio del repudio internacional? Mira, yo creo que ellos quieren quedarse. Creo que fundamentalmente el que quiere quedarse es Montesinos. Fujimori también, pero digamos, Fujimori pues si tiene que irse se va. Se va al Japón, en fin, al Japón seguramente. Ahora, Montesinos, ¿dónde se va? Montesinos es un señor que no puede salir del Perú sin que inmediatamente organizaciones de derechos humanos del mundo entero lo acosen, lo persigan y procuren llevarlo a los tribunales a responder de sus crímenes. Crímenes de derechos humanos que han dado la vuelta al mundo, que están muy presentes en la conciencia internacional. Entonces ahí el peligro es ese señor, ese siniestro señor, el amo del Perú. Él no puede irse, es un señor que está manchado de sangre, hasta los tuétanos. Y entonces, pues a él, tarde o temprano, le va a llegar una sanción judicial
Entonces, su única, digamos, alternativa es quedarse aquí, sí, seguir siendo el amo y señor del Perú desde las sombras donde él truena. Entonces, es él el que quiere que la dictadura permanezca, cueste lo que cueste. Si Fujimori ganara y estos rumores de fraude continúan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el exterior? ¿Qué va a pasar en la Pues yo relación creo que va a internacional? pasar primero en el interior. Yo creo que hay muchísimos peruanos que van a resistir el fraude, que van a resistir el embauque con la energía con que lo hicieron en la primera vuelta. Una energía que obligó a la dictadura a dar marcha atrás. El fraude pues estaba ya montado, Fujimori iba a ganar por 50,01, ¿no? Pero sin embargo no pudieron hacerlo porque realmente se enfrentaron a un país que de pronto se levantó y dijo no. Y entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Sacar los tanques y empezar a disparar? Ya no se puede hacer eso hoy en día. Eso hoy día ya no lo permite una comunidad internacional. Entonces, yo creo que esa presión va a tener un efecto, ¿ah? Va a tener un efecto contra la voluntad de la dictadura. Seguramente tendrá un efecto sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden ser tan insensatas de querer que nuestro país quede aislado, convertido en un país paria, y tampoco que las propias Fuerzas Armadas queden convertidas en una institución paria, ¿ah? Satanizada por la comunidad internacional como el instrumento de coerción sobre el que se sustenta una dictadura. Y entonces, seguramente poniendo en la balanza de un lado al señor Montesinos, al señor Fujimori, y de otro lado esa realidad tan tremendamente perjudicial para nuestro país, probablemente pues acepten abandonar el apoyo a la dictadura y permitir una transición democrática. En el caso de que el candidato Toledo se retirara, ¿ocurriría algo similar? Yo creo que sí, yo creo que precipitaría ese proceso. En fin, siempre anticipar la historia es arriesgado. Creo que lo ideal, lo que debemos desear no solamente es que venga la democracia muy pronto, sino que la transición hacia la democracia sea lo más pacífica posible, que no traiga más antagonismos, violencias. Y hemos tenido muchas violencias en nuestra historia, muchas violencias en estos últimos años, con el terrorismo, con la inflación, con las prácticas dictatoriales. Entonces hay que buscar una salida pacífica. Esa salida pacífica justamente, civilizada, son las elecciones. Y lo que hay que exigir y pedirle a la comunidad internacional que nos ayude a exigir son unas elecciones donde se respete la voluntad de los peruanos, donde haya realmente una manifestación libre de lo que los electores peruanos quieren. Creo que es la salida que será la más pacífica, la menos violenta, la menos traumática, algo que hoy día es una posibilidad real, a diferencia de lo que ocurría hace algunos meses todavía, donde eso parecía imposible después de todo lo que había hecho la dictadura para convertir esta elección en una mojiganga. Hoy día yo creo que es posible, que depende fundamentalmente de nosotros, ¿no? Tenemos que ir a un breve corte comercial y cuando regresemos hablaremos también no solo sobre política, sino un tema que nos interesa mucho aquí es hablar de su biografía, que hemos escuchado a Mario Vargas Llosa hablar poco de ese tema en esos días. Conversaremos sobre eso en el siguiente bloque del programa. Nadie se mueva. Yo soy Carmen. Mamá, con este bombón. Al comprar en casa, llévale gratis a mamita el libro de cocina peruana descalza. ¡Baja de rico! ¡Date una vuelta por casa! Con Diners puedes financiar absolutamente todo, incluso los gastos de tu matrimonio. Planes de financiamiento Diners, hasta 24 meses para pagar. Recuerda, el domingo 28 de mayo, tu voto es secreto. OMPE, garantía de un proceso claro. Continuamos con esta conversación con Mario Vargas Llosa. Lo he oído hablar poco de su familia y entiendo que es usted un abuelo chocho. ¿Sí? ¿Eso es correcto? Un abuelo chocho, absolutamente. Frente a mis nietos pierdo enteramente la sensatez, la racionalidad, hasta la libertad. Me divierto muchísimo con ellos y hacen lo que quieren conmigo, sí, lo confieso.
Álvaro ha escrito un divertido artículo sobre la noche en que Vargas Llosa fue Papá Noel. Y eso es difícil de imaginar para quienes Sí. lo leemos y lo vemos. Ya ves hasta qué punto me he vuelto chocho con mis nietos que hasta me disfracé de Papá Noel. Y fue descubierto, ¿verdad? Fui descubierto por mi nieta mayor, por Josefinita. Sí, ella inmediatamente, por la voz, por los ojos, dijo, no, pero si este es Mario. Y me dicen Mario, ¿no? Pero en cambio mi nieto, mi único nieto, Leandro, él sí vivió por unos instantes el milagro. Lo vi que abría muchísimo los ojos, que se ponía pálido, que me miraba como si yo viniera realmente del otro mundo, y fue muy emocionante, desde luego. Sus hijos han tenido actividades sumamente interesantes, ¿no es verdad? Entiendo Sí, que Gonzalo ha sido voluntario o sigue siendo voluntario. Bueno, no es voluntario, él trabaja con la ACNUR, que es una organización de las Naciones Unidas dedicada a los refugiados. Sí, él trabaja hace ya 5 o 6 años, y eso pues lo ha llevado a sitios terribles, a Afganistán, con los talibanes, ha estado 2 años y medio en Sarajevo durante la guerra de Bosnia, y está constantemente visitando los lugares más dolorosos de la humanidad, donde hay esos desplazamientos de poblaciones por la catástrofe o por una guerra civil. Es interesante el caso de mi hijo Gonzalo, porque fue una vocación precoz. Él desde chiquitito nos decía que cuando fuera grande se iría al África a enseñar a leer a los niñitos, bueno. Y todos los niños dicen esas cosas, pero en realidad, mientras estudiaba en el colegio, mientras estudiaba en la universidad, siempre estuvo preparándose para un trabajo de esa índole. Y bueno, pues efectivamente, ahora vive dedicado a eso. Algo para lo que se necesita tener mucha vocación, porque exige realmente una vida muy difícil, sobre todo para la familia es terrible, pero es algo que a él le llena la vida, que lo hace con mucha convicción, y desde luego creo que es un trabajo hermoso, ¿no? Su hija Morgana como fotógrafa ha tenido una trayectoria similar. Bueno, mi hija Morgana también es un caso interesante, porque ella no estudió para ser fotógrafa, ella estudió un programa de historia y política en la London School of Economics, pero siempre dijo que sería fotógrafa, algo que Patricia y yo pues no le creíamos, y sin embargo al mismo tiempo que estudiaba, sí, fue tomando cursos de fotografía, y apenas terminó la carrera dijo, ahora voy a ser fotógrafo. Fue a hacer un stage en un periódico en Madrid, y luego la contrataron y es fotógrafa, y esa profesión pues sí la ha llevado también a sitios muy dramáticos, la ha llevado, por ejemplo, a Rumanía, la ha llevado a la ex Yugoslavia durante la guerra civil. Sí, una vida interesante. Han sacado a mis hijos algo de una vocación aventurera que yo siempre tuve, pero creo que me han superado largamente. Y en el caso de Álvaro es quien le ha seguido de alguna manera en la vocación. Así es. Y yo quería preguntarle si en algún momento él no le ha conversado sobre el problema que debe significar ser el hijo de Mario Vargas Llosa. Álvaro no tiene ningún problema con eso, ¿no? A ratos yo tengo cierto complejo por ser el papá de Álvaro Vargas Llosa, pero Álvaro no tiene ningún complejo con ser mi hijo en absoluto. Es la ventaja de haber vivido afuera, donde ser hijo de Mario Vargas Llosa no significaba absolutamente nada, y al contrario, donde ser peruano significaba una cierta marginación. Él ha estado pues en Inglaterra, y en Inglaterra, como en todas partes del mundo, el forastero, el extranjero, no es visto con la naturalidad que es visto un nacional. Entonces él ha tenido que abrirse camino un poco a través de sus propios méritos, de tal manera que ese, bueno, complejo podemos decir que a veces afecta mucho a hijos de personas conocidas, él no lo ha experimentado jamás, afortunadamente. Sí, una de las materias primas de la literatura es la soledad. ¿Esto ha implicado tal vez que tuvo menos tiempo para compartirlo con sus hijos? Bueno, sí. Desgraciadamente esa es una realidad. Sí, la familia vive dispersa, pero tal vez eso nos ha hecho más unidos. Nosotros, como nos vemos poco, pues estamos hablando constantemente, nos reunimos cada vez que podemos, y cuando nos reunimos vivimos con gran calidad, de una manera muy entrañable la relación. Por ejemplo, yo tocaré madera, no he tenido nunca problemas con mis hijos, nunca. Y sé que es una cosa muy frecuente en las familias, las rupturas, los choques. Bueno, yo tuve una relación muy difícil con mi padre, por ejemplo, ¿no?
que fue muy dolorosa para mí, ¿no? Quizá Usted ha por dicho eso... que escribía porque a su padre le molestaba que lo hiciera. Bueno, he dicho, yo creo que la vocación la tenía, pero lo que he dicho es que tal vez mi vocación se fortaleció mucho porque de alguna manera era resistir a mi padre, de una manera indirecta, diríamos cobarde, ¿eh? Esa autoridad a mí me aplastaba, a él no le gustaba la idea de que yo fuera escritor, de que escribiera, pensaba que eso puede ser un fracaso en la vida, ¿no? Entonces yo pienso que esa autoridad de alguna manera empecé inconscientemente a resistirla, afirmando esa vocación que él rechazaba, ¿no? Pero a lo que iba es, como esa relación fue muy difícil, la autoridad de mi padre a mí me hizo sentir como aplastado. Yo siempre pensé que mis hijos jamás debían tener esa imagen de mí. Y quizá por eso pues he sido un padre muy tolerante, nada, ya no diré autoritario, sino un padre sin ninguna autoridad con mis hijos, ¿no? Y por eso ellos me quieren muchísimo, ¿no? ¿Y le reconocería usted a su padre parte de, digamos, la responsabilidad de su batalla contra las dictaduras? ¿Su Sí, padre podría ser el sí. gran dictador de su vida? Mire, yo creo que esa relación a mí por una parte creo que me ayudó a fortalecer mi vocación literaria y que sin ninguna duda hizo de mí un rebelde contra la autoridad impuesta por la fuerza. Sin ninguna duda. Ahora a la distancia lo veo clarísimo. Yo tengo esa especie de rechazo, que es un rechazo visceral, bueno, es intelectual de principio también, pero visceral contra la dictadura. Y seguramente viene de esa sensación de impotencia, de parálisis, que a mí me infundía la relación con mi padre, la autoridad de mi padre. Cuando mi padre imponía algo, jamás lo pedía, lo sugería, siempre lo ordenaba. Tenemos una imagen, una foto de él en pantalla, que es una foto no muy conocida. Yo no sé si a usted le causa agrado o desagrado tenerla, No, pero... desagrado en absoluto, no, porque digamos después ya tuvimos una relación civilizada. Pero imagino que en su sala no hay una foto de él. No, sí hay una foto de él con mi madre, y digamos, sería monstruoso guardarle rencor, ni mucho menos. Por lo demás, mi padre tuvo una vejez muy difícil, fue un emigrante que, como muchos peruanos, en un momento dado perdió su trabajo, se fue a Estados Unidos a empezar de nuevo cuando yo no era joven. Y allí tuvo una vida muy difícil, realmente, donde tuvo que hacer incluso trabajos manuales, y siempre con mucho orgullo, pues no pidió jamás ayuda a nadie, ¿no? Y los últimos años sí tuvimos una relación, nunca llegó a ser una relación entrañable, pero sí tuvimos una relación buena y hasta diría hasta cordial. Cuando hablo de esa relación es porque creo que es una relación que a mí me ha marcado profundamente, a que yo... sin esa relación con mi padre no sería lo que soy, ni como escritor, ni como hombre que defiende ciertos valores. Así que no es para atacarlo a él, es para más bien hacerle en cierto modo un reconocimiento póstumo, ¿no? El pensar por un tiempo en su niñez que su padre había muerto, ¿fue, diría usted, la mentira más dolorosa o han habido en su biografía otras mentiras que le han causado? Yo creo que ningún hecho me ha marcado tanto, ni ha tenido efecto tan prolongado como descubrir a los 10 años que mi padre no estaba muerto, que mi padre existía y que lo iba a conocer allí e irme a vivir inmediatamente con ese señor desconocido que resultó siendo mi padre. No, ese es para mí el trauma fundamental de mi vida. Mi vida cambió a partir de ese momento, ¿no? Desde luego todavía a veces siento como un estremecimiento cuando yo recuerdo esa mañana en Piura cuando mi mamá en el malecón Eguiguren me dijo esa frase, por supuesto inolvidable, bueno, tú sabías que tu papá está vivo. Y yo recuerdo mucho haberle dicho, sí, mamá, y haber pensado, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo vivo? Si mi papá está en el cielo, si mi papá yo le rezo en las noches. Y bueno, y haberle preguntado, ¿y lo voy a conocer? Sí, lo vas a conocer ahora mismo, te voy a llevar ahora mismo al hotel de turistas de Piura porque ahí está tu papá. Bueno, todavía siento cómo cambió el mundo, algo en el mundo se transformó. Yo creo que allí empecé la vida adulta, empecé a descubrir la realidad, porque hasta esos 10 años yo había vivido en eso que se llama la edad dorada,
esa infancia protegida. Era el niño mimado de la casa. Era el niño sin papá, entonces mis abuelos pues me adoraban, mi mamá me engreía muchísimo, todos mis tíos me habían adoptado. Y era un niño realmente feliz y seguramente algo monstruoso por ese engreimiento, satisfacían todos mis caprichos. Me cuentan, yo no recuerdo, como en la familia hay una cierta tendencia a la fantasía, seguramente exageran, pero me cuentan que yo llegué a los excesos increíbles de pedir que para comer me contaran un cuento por cada cucharada de sopa, y que esa familia materna que tenía, pues me quería tanto que me daba gusto. Bueno, claro, y de pronto mi padre, y entonces fue un cambio de régimen, donde ya nadie bueno, no diré que no me engreía, desde luego que mi madre me engreía, pero donde surgió en mi vida algo que yo desconocía, que es la autoridad. Una autoridad ante la que no es posible discutir, rebelarse. Yo descubrí el miedo a partir de ese momento. Yo creo que antes nunca había tenido miedo. Y a partir de ese momento sí, ya tuve miedo, supe lo que era el miedo. Entonces sí, es una experiencia pues que a mí me cambió la vida y que, bueno, como estás viendo, la tengo todavía tan viva en la memoria, ¿no? Si realmente mi padre me hubiera conquistado, seducido, pero él se encontró con un extranjero también, había un niño allí que por otra parte representaba todo lo que él detestaba en la vida. Y se encontró con un niñito mimado, caprichoso, seguramente, como digo, insoportable. Un niñito que le cayó un poco mal. Sí, entonces ahí yo creo que en él hubo una frustración muy grande, ¿no? Y después un niñito que lo que le gustaba en la vida era escribir poemas, algo que a mi padre lo enervaba, no tanto por incultura, sino porque él asociaba esa actividad a las cosas que le parecían más detestables, la bohemia, por ejemplo, vivir en una cierta marginalidad, e incluso la mariconería. Es algo que todavía mucha gente en el Perú piensa, que si alguien escribe, que si alguien es un poeta, tiene una tendencia hacia la mariconería. Por eso y lo metió al padre, colegio claro, militar. eso lo espantaba, lo horrorizaba, ¿no? Entonces, no, él quería que yo fuera un hombre. Y para él un hombre, pues era eso, es una manifestación de la virilidad. No, un cachaco no, pero alguien viril, alguien que no perdiera su tiempo escribiendo poemas, ¿no? Y entonces, algo que no es inusual, no lo era en ese tiempo, era normal que un padre no quisiera que su hijo fuera un poeta, porque pensaba que un poeta es alguien que fracasa en la vida, que va a ser un bohemio, va a ser un borrachín, ¿no? Esa idea, por desgracia, no se ha extirpado todavía, hay mucha gente claro que piensa eso, ¿no es verdad? Vale. Entonces, entonces eso imposibilitó la relación con mi padre. Y por supuesto, yo me retraí tremendamente. Además, ese señor me robó a mi mamá, ¿no es cierto? Mi mamá vivía para mí y de pronto ya no empezó a vivir para mí, sino para ese señor, ¿no? Además, ese señor no era el papá que yo esperaba. Yo tenía una foto de mi papá cuando era marino, muy buen mozo, muy joven. Y de pronto ese señor pues había perdido la mitad del pelo, era un señor que tenía muchos años, entonces yo también me sentí defraudado. Oye, ese no es el papá que yo tenía, el papá que yo tenía es el que está en mis fotos, en el velador, ¿no es verdad? Entonces tuvimos una mutua decepción que imposibilitó tremendamente la relación entre los dos, ¿no? Ahora, si quieres que te diga una cosa, tal vez sin mi padre yo no hubiera conocido la vida de verdad. Quizá yo hubiera vivido toda mi vida como vive todavía mucha gente, en una irrealidad, protegido, sobreprotegido, en una burbuja que no tenía nada que ver con el mundo real. Mi padre hizo que entrara Leoncio Prado, por ejemplo. Eso es algo que, aunque yo sufrí la experiencia... ¿Lo agradece ahora? Ahora lo agradezco. Yo creo que sin el Leoncio Prado yo no hubiera conocido el Perú. Allí yo descubrí que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, de pituquitos, miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, diversa, de blancos, de negros, de indios, de chinos, que había pobres y que había ricos, y todo eso, que puede llegar a ser muy traumático en un momento dado, fue extraordinariamente instructivo. A mí mostró la vida de verdad, el país de verdad, y bueno, y además me dio el tema de mi primera novela, o sea que imagínate, cómo no voy a estar agradecido de esa experiencia, ¿no? Sobre si la vida de un escritor y la vida de un intelectual que va a contracorriente está siempre ligada al escándalo, quiero que conversemos en el siguiente bloque del programa. Nadie se mueva. Hola, ¿qué tal? Cuando era un niñito y
y pensaba que ser peruano era superior a ser boliviano, por ejemplo, ¿no? Bueno, y después llegué al Perú y entonces el Perú, pues a partir de los 10 años es el país que me formó, aunque ya había empezado a formarme a través de la familia, ¿no? Aunque la familia me hizo primero arequipeño antes que peruano, como hacen todas las familias arequipeñas con sus hijos, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo me sentía muy arequipeño, muy identificado con una Arequipa que no conocía, ¿eh? Porque nací y salí de allí muy pronto, ¿no? Y luego el Perú fueron experiencias tan distintas, ¿eh? La felicidad del primer año de Piura, los años traumáticos de la relación con mi padre, el descubrimiento de la realidad, diría yo, en el Leoncio Prado. Y después experiencias, pues, por una parte terribles, la experiencia de llegar a la adolescencia y a la edad adulta bajo una dictadura. Yo soy de la generación de los peruanos que padeció Odría. O sea, crecí en un país donde no había partidos políticos, donde la política ya de por sí era subversiva, donde existían unos sistemas de prensa severísimos, que yo mismo verifiqué en las oficinas de mi padre, que era gerente de la International News Service, donde el censor cortaba las informaciones que la agencia enviaba a la crónica. O sea que todo eso lo viví allí. Pero fueron también años de grandes ilusiones, cuando entré a San Marcos, los años en que fui resistente clandestino, ahí en San Marcos, no muy efectivo porque éramos poquitos, pero en fin, que a mí, de todas maneras, me hicieron vivir unas experiencias que me transformaron y que impregnaron tremendamente mi memoria. Creo que mis libros dan testimonio de toda esa transición. O sea que el país de uno es eso, es esa memoria, son esas experiencias que lo forman, son los logros y también las frustraciones. Y cuando digo enfermedad incurable, digo que esa relación es una relación que no se ha alterado por el hecho de vivir tantos años yo en el extranjero. Yo he pasado muchos años en el extranjero, viviendo en distintos países, y sin embargo en el Perú es una cosa muy viva, es algo que me irrita más que otros países o que me emociona y me conmueve más que otros países. ¿Es una enfermedad incurable pero no mortal? Bueno, mortal espero que no lo sea. Para muchos peruanos sí lo ha sido, ¿no? Ya lo sabemos. No quiero volver a hablar otra vez de cosas tristes, pero sí, en estos últimos años el Perú ha sido una enfermedad mortal para ciertas gentes, que han sido destruidas, torturadas y asesinadas, o desaparecidas. Pero para mí no ha sido mortal, ¿no? Es un país que ha hecho lo que yo soy. Yo soy este país, aunque haya vivido muchos años en el extranjero, aunque las experiencias pues, de Francia, de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, sí hayan modelado mucho de lo que yo soy. En lo esencial, yo creo que sigo siendo el Perú, es decir, esas experiencias de joven que son las que marcan más profundamente una personalidad, ¿no? Además, para cualquier peruano inteligente creo que es inevitable odiar un poco el Perú, amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Sin ninguna duda. Inevitable. El Perú no es una unidad, no es verdad homogénea. El Perú, por una parte, es Raúl Porras Barrenechea, que fue mi maestro en San Marcos y con el que tuve el privilegio de trabajar 5 años. Uno de los hombres más extraordinarios que he conocido, el mejor expositor, el mejor profesor que yo he tenido nunca. Una clase de Porras Barrenechea era tan enriquecedora para quien la oía. Alguien que era capaz de hacerlo vivir a uno la historia del Perú, que resucitaba el pasado. Maravilloso, extraordinario intelectual. Pero el Perú es también Odría, el Perú es también Esparza Sañartu, el Perú también es Velasco, el Perú también es Montesinos. Y entonces a mí nadie me va a hacer creer que por haber nacido en la misma tierra hay entre tú, entre yo y un torturador y un asesino una especie de vínculo que nos hermana. No, eso es la forma degradada del nacionalismo que uno debe combatir, ¿no es cierto? Y muchas de estas cosas que usted ha escrito sobre el Perú se han intentado usar en su contra cuando usted decide adoptar la nacionalidad española, que fue usado en una campaña sumamente agresiva en su contra. Claro, naturalmente. Claro, diciendo que yo había renunciado a la nacionalidad peruana, algo que todavía, bueno, sobre todo esa prensa chicha de la que hemos hablado, sigue martillando porque piensa que con eso me desacredita. No es verdad, yo nunca he renunciado a la nacionalidad peruana, yo soy un peruano y que tiene además un pasaporte peruano, pero que en un momento dado pidió efectivamente la doble nacionalidad
por una razón práctica, porque había en el Perú una situación para mí dificilísima que podía desembocar en que me privaran de la nacionalidad, ¿no es verdad? El general Hermosa Ríos pronunció un discurso declarando que yo era un traidor a la patria, diciendo que yo era un peruano por accidente de la geografía, ¿ah? Lo que da a entender que él era peruano por decisión personal del Ser Supremo, ¿ah? Bueno. Entonces, pero aparte de la payasada esa, había ahí entre los parlamentarios fujimoristas todo un movimiento para aprobar una resolución quitándome la nacionalidad, lo que me hubiera dejado convertido en un paria. Entonces fue en esas circunstancias que yo pedí la doble nacionalidad. Una doble nacionalidad que tienen muchos peruanos fujimoristas, ¿ah? Yo entiendo que, por ejemplo, un primer ministro de Fujimori, como el señor Valleristra, tiene la doble nacionalidad y nadie se la enrostra, ¿ah? Porque es algo absolutamente legal. Hay un acuerdo del siglo pasado que permite que españoles y peruanos tengan la doble nacionalidad. Si yo hubiera salido presidente del Perú, yo hubiera gestionado esos acuerdos con muchos países para que los peruanos pudieran ser, al mismo tiempo que eran peruanos, de otros países que podían convenir en un momento determinado a sus estudios, a sus profesiones, como ocurre hoy día en el mundo cada vez más. En Europa hoy día, pues un español, un francés, en cierta forma es un inglés, es un italiano, porque pertenece a esa comunidad. Entonces, eso es lo que hice yo, y yo estoy muy agradecido al gobierno español que nos diera a mí y a mi familia esa doble nacionalidad que ya nos puso a salvo, por ejemplo, de ese tipo de acciones terroristas de Estado, ¿ah? Que son privar de la nacionalidad a una persona para hacerle daño, como han hecho con Baruch Ibser, por ejemplo. Baruch Ibser es tan peruano como Fujimori, ¿no? Fujimori es un japonés, el señor Baruch Ibser es un israelí, y ambos son peruanos, y en buena hora, ¿no? Pero a él le quitaron la nacionalidad porque era una manera más expeditiva de quitarle su canal donde había críticas al régimen. Entonces, mira tú qué manera tan habilidosa de utilizar el tema del nacionalismo y de la nacionalidad, y también qué sucia y qué vil y qué deshonesta, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las personas que me acusan a mí de no ser peruano, de haber renunciado a la nacionalidad, de ser un español, ¿no? Esa es una utilización demagógica que lo que practica es una especie de terrorismo moral, ¿no? El divorcio entre intelectuales y gobiernos autoritarios es histórico. Siempre ha habido un conflicto entre personas inteligentes y gobiernos dictatoriales. No siempre, Beto, desgraciadamente. Ojalá fuera verdad tanta belleza. Ojalá los intelectuales hubieran sido siempre defensores de la libertad, enemigos acérrimos de las dictaduras. ¿Se está refiriendo a casos específicos? Por desgracia no es así. No, me estoy refiriendo a una tradición que existe dentro del mundo intelectual, de intelectuales seducidos por las dictaduras. A veces de derecha, dictaduras fascistas, dictaduras nazis, a veces comunistas, ¿ah? Que sí, intelectuales que sienten que una dictadura de alguna manera puede llegar a materializar esa utopía, ¿ah? Que persigue a los intelectuales. Afortunadamente hay muchos que no, pero digamos, sería falso, ¿ah? Pensar que por ser intelectual uno está ya vacunado contra la tentación autoritaria o totalitaria. Desgraciadamente no es así, ¿no? Ningunear a Marta Hildebrand, Tudela, Macera. Yo no los he ninguneado, no. En algunos casos los ha llamado intelectuales de Cercado de Lima. Bueno, he dicho que el prestigio intelectual de gentes como, porque me preguntaron específicamente sobre Trasigny, sobre Tudela y sobre Marta Hildebrand. Y yo creo sinceramente que su prestigio no pasa del Cercado de Lima, ¿ah? Hice la excepción de Macera. El caso de Macera es diferente. Macera sí es un intelectual de alto nivel. Sobre eso no cabe ninguna duda. Sería muy mezquino desconocerlo. Él es una persona excepcionalmente inteligente. Yo trabajé con Macera y fuimos muy amigos, y justamente los dos trabajamos con Raúl Porras Barrenechea, esa persona extraordinaria, que entre todos sus discípulos prefería a Macera, ¿ah? Él siempre pensó que en Macera había potencialmente alguien extraordinario, y también siempre pensó que el carácter de Macera, ese carácter díscolo, difícil, a veces alocado, ¿ah? Conspiraba contra ese talento que podía volcarse en una gran obra. Pero digamos, el talento de Macera no se puede negar. Él, aunque no ha escrito lo que esperábamos de su talento, ha escrito muchas cosas que son imprescindibles para conocer la historia del Perú. Pero además en Pablo Macera ha habido algo que justamente es infrecuente, ¿ah? Entre los intelectuales peruanos. Una independencia frente al poder, frente a los poderes. Que parecía invencible. Que hacía de él un hombre muy respetable. Aunque muchas veces sostenía cosas muy disparatadas, muy enloquecidas, había detrás de esas opiniones una consecuencia, una independencia
que hacía de él una figura muy respetable. Entonces, lo que yo he dicho es, no entiendo, creo que es muy doloroso para los peruanos que una persona como Macera, a los 70 años, que es la edad que debe tener Pablo ahora, pues pase a formar parte de una dictadura tan sucia, tan inmoral, tan corrompida, pase a servir a Montesinos, porque quien trabaja con la dictadura sirve a Montesinos. Desde luego es doloroso que lo haga Trasigny, que parecía una persona decente, pero en fin, Trasigny no es un gran intelectual, no hay una obra que permita calificarlo de ese modo, ni tampoco Tudela, por supuesto, ¿no? Y la doctora Marta Hildebrand, que es una lingüista competente, tiene una obra de todas maneras muy reducida, muy pequeña, y tiene una trayectoria que por desgracia pues explica que sirva a una dictadura. Ya lo hizo antes, lo hizo con Velasco, y lo hizo con una convicción e incluso con una ferocidad retórica como lo hace ahora con Fujimori. Entonces, yo he distinguido el caso de Macera, porque me apena mucho y porque pienso que realmente para el Perú es triste, es lastimoso, es una pérdida que un intelectual de ese nivel acepte ser el intelectual a partir de ahora de Fujimori, de Montesinos, de los torturadores al servicio de Montesinos, y eche sobre sus espaldas una forma de responsabilidad y de complicidad en todos esos actos ignominiosos que son las credenciales de esta dictadura. Yo no desprecio a ningún intelectual, hay intelectuales que han resuelto una pequeña obra, otros una obra más importante, y creo que todos ellos son respetables. Pero hay ciertas cosas que no se le pueden perdonar a un intelectual porque no se le pueden perdonar a ningún ciudadano, y es asumir la responsabilidad del mal, y es el mal privar de libertad a un país, es el mal hacer reinar a la mentira a través de la fuerza, a través de la manipulación, a través del engaño, a través de los chantajes, como ocurre en el Perú todos los días y como alguien que tiene una mínima inteligencia no puede ignorar. Entonces, eso es lo que he dicho. Yo sé que desgraciadamente a muchas personas pues esto les duele, pero aquí una persona que era como Macera hasta ahora, González Prada, mantuvo siempre una gran independencia, lo dijo. Aquí hay un pacto entre los peruanos de hablar a media voz, y eso es una de las peores cosas que le ha pasado a nuestro país. Bueno, yo no hablo a media voz, yo no hablo a media voz. El hablar claro a mí me ha traído muchos problemas, pero me ha dado algo que para mí es muy hermoso, que es una conciencia limpia. Eso me permite trabajar en mejor estado de ánimo, con mayor comodidad, y por eso es que sigo haciendo eso que empecé a hacer ya bastante joven, ¿no? Sí, y Macera no hablaba tampoco a media voz cuando decía que el Perú es un burdel. Si usted lo hubiera dicho, lo hubieran crucificado probablemente. Pues lo dijo en un contexto que fue absurdamente malinterpretado, ¿no es verdad? Fue absurdamente malinterpretado. Yo lo recuerdo muy bien porque fue una declaración que tuvo que ver con una novela mía, con Pantaleón y las visitadoras, que provocó todo un escándalo. Esos que utilizan el nacionalismo de una manera tan malintencionada, pues dijeron que esa novela desacreditaba al Perú, ¿no es cierto? Y entonces es cuando Pablo Macera hizo una declaración que a mí no me parece que fuera una declaración de ninguna manera alocada. Había un contexto para esa metáfora que él utilizó y sin embargo pues lo atacaron. Y él mantuvo una actitud que me parece muy respetable en ese escándalo, ¿no? Por eso es que no lo entiendo. Nosotros fuimos muy amigos. ¿Ya no podría hacerlo? Pues no, yo no podría volver a ser amigo de Macera, realmente asumiendo lo que está asumiendo, haciendo lo que le van a hacer, porque yo nunca hubiera imaginado a Macera convertido en una Marta Hildebrand, no, realmente eso me parecía incompatible, absolutamente írrito a la imagen que yo tenía de él, y creo que eso lo dicen muchas personas que lo quisieron, que lo admiraron, y que se sienten de alguna manera pues traicionados por alguien que para muchos peruanos fue un verdadero modelo de intelectual, ¿no? Nos están pidiendo que despidamos el programa, cosa a lo que yo, por supuesto, me resisto. Así como miles de peruanos están esperando con impaciencia y con esperanza que se dé un cambio importante en el Perú, miles de peruanos esperan también con mucha impaciencia que usted obtenga por fin el premio Nobel. Estamos muy impacientes. Muchas gracias, Beto, muy amable. ¿Usted ya ha dejado de esperarlo? ¿Ha dejado de tener la expectativa cada vez que se anuncia? Yo creo que un escritor frente al premio Nobel debe tener la siguiente actitud. Si alguna vez viene, bienvenido, qué maravilla. Pero si no viene, no es una tragedia. Y en todo caso, la vocación literaria va como al margen de los premios. Y uno debe tratar de evitar por todos los medios
de pensar en el premio Nobel y de actuar como candidato al premio Nobel, porque yo creo que su libertad se restringe, que es pésimo para el estilo, y muy peligroso para la independencia que un escritor siempre tiene que defender. Yo he conocido escritores, y muy buenos escritores, que querían el premio Nobel con tanta codicia, con tanta avidez, que se convirtieron en vida en estatuas, se convirtieron en dioses olímpicos, porque empezaron a actuar como candidatos al premio Nobel. Yo creo que eso es algo que uno debe tratar de evitar por todos los medios, y recordar constantemente que para un escritor el máximo premio es el ejercicio mismo de su vocación, no las recompensas que ella pueda traerle luego que termina una novela. En verdad, la gran satisfacción, el placer máximo, es poder vivir a lo largo de meses, a lo largo de años, inmerso en esa operación maravillosa que es ir creando una ilusión de vida con palabras, con imaginación. Yo estoy ya en los umbrales, diríamos, no de la vejez, pero de la prevejez. Y entonces me doy cuenta que eso es realmente lo mejor que me ha dado a mí mi vocación, más que los premios que he tenido la suerte de recibir o de los reconocimientos. Es el poder dedicar mi vida a ese trabajo que es tan profundamente satisfactorio y enriquecedor, ¿no? En todo caso, ¿ha decidido usted dejar definitivamente de ser un candidato? Sí, en todos los sentidos. No, eso de todas maneras y desde hace mucho tiempo. Tengo que agradecerle muchísimo por su presencia en el programa. Ha sido un placer y un honor para nosotros tenerlo aquí. Beto, lo que queda de mí te lo agradece. Muy bien, nosotros regresamos mañana con una entrevista a Ricardo Belmont Casinelli, que regresa a la televisión después de una larga ausencia, y con Ilia Curiaqui, Ande Valderramas. Nos vemos mañana. Chau. Canal A y Producciones Berlín presenta